El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Hola, estamos comenzando una vez más y un día más también este programa, Educando Bien, un espacio para conversar temas muy relevantes y de mucha importancia y de mucha bendición para todos nosotros. Damos gracias al Señor por este día y por cada uno de ustedes también que está ahí escuchándonos, que sea una bendición para ustedes poder conversar, poder tratar y poder aprender también de todo lo que nosotros vamos compartiendo con todos. Amén. Es un buen día para poder reunirse y para poder alabar al Señor también de esta manera. Damos gracias al Señor porque hemos estado compartiendo una serie que se llama Nacidos del Corazón, la adopción, una bendición. Y damos gracias al Señor porque la adopción es así, es una bendición. Y cada hijo también que nosotros podemos traer al mundo es una bendición para todos. Amén. Así que damos gracias, Señor, por ello. Y en esta oportunidad vamos a estar tocando el tema familias de acogida. Amén. Y para ello tenemos una invitada que se llama María José Urbina. Yo les voy a contar un poquito de ella. Ella tiene 33 años. Ella vive en Temuco, casada con Ardi Oronato. Tienen 2 hijas biológicas y ellos son justamente familia de acogida. Ellos son miembros de la Iglesia Visión Mundial para la Familia. También son coordinadores en la Fundación Movimiento Acogida, fundación cristiana que busca defender los derechos de los niños, movilizar a la Iglesia para que se levanten en favor de la niñez vulnerada, generando una cultura de acogimiento dentro de las congregaciones. Ambos son certificados en cuidado competente de trauma y mentoreo juvenil. Han participado también en 2 cumbres impartidas por Alianza Cristiana para los Huérfanos en el 2022 en Chile como voluntarios y también en la cumbre. Así que queremos darle la bienvenida a ella, va a estar con nosotros, primera vez que está con nosotros, así que María José, te damos la bienvenida y te saludamos en esta hora. Hola a todos los hermanos que están escuchando, agradezco esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo de aquello que muchas veces estamos desinformados o no entendemos o desconocemos, así que es una bendición esta plataforma, esta radio para poder ser una voz para aquellos que no tienen voz y poder informar esto que es tan relevante y tan importante que podamos conocer. Amén, así es. Y bueno, lo conversábamos nosotros con María José, es algo que muchas veces es desconocido para muchos o a lo mejor de no interés justamente por la desinformación que hay. Y es importante que nosotros también podamos saber y aprender qué es lo que son las familias de acogida. Nosotros aquí también, María José, hemos estado compartiendo justamente de este episodio con Aisha López, que estuvimos viendo el tema Entendiendo la Adopción y nuestro llamado a cuidar del huérfano. También estuvimos con Sara Ruano, la adopción, un diseño divino. Estuvimos también con David Cormin, que estuvimos viendo derribando mitos, porque hay muchos mitos también que llevan con esto el asunto de la adopción. Y también con Paola Alvarado, formas prácticas de cuidar del huérfano y las familias de acogida. Con ella estuvimos justamente hablando sobre este tema que voy a hablar contigo, familias de acogida. Y en esta oportunidad yo te quiero hacer esta pregunta, María José. ¿Qué es el programa de familias de acogida? ¿Y por qué razón en los LNA, que esto quiere decir lactantes, niñas, niños y adolescentes? Porque ellos entran en este programa. Pero primeramente desglósame bien qué es el programa de familias de acogida, para que todos podamos entender claramente esto. Ya. Bueno, el programa Familia de Acogida es un programa de gobierno que nace desde la necesidad de poder restituir los derechos de los niños que han sido gravemente vulnerados. ¿En qué consiste este programa? Son 2 tipos de familias. Bueno, el FAE, que se llama,
la sigla es Familia de Acogida Especializada. Hay dos tipos de familia. La familia extensa que tiene un niño, que es la familia sanguínea, una abuela, un tío, quien pueda cuidar de este pequeño, ¿verdad?, de este niño, cuando es retirado de su familia de origen. Y están las familias externas. Las familias externas son aquellas como yo, que no tenemos lazo sanguíneo con los pequeños y que nos disponemos, ¿verdad?, para poder cuidar de ellos mientras su situación judicial se arregla o hay alguna medida que cambie. Ejemplo, la idea es que en este tiempo que nosotros tenemos a los pequeños en casa, el programa FAE trabaje con la familia biológica para poder mejorar todo aquello por lo que, ¿verdad?, se quitaron los cuidados de sus hijos. Hubo esta medida de protección sobre sus hijos. Entonces, si hay consumo, la idea es poder trabajar ese consumo, ¿verdad?, en rehabilitación, trabajan las habilidades parentales, qué sé yo, y cuando esto se logra, que es lo ideal, que se solucione, este pequeño puede volver a su familia, pero estos programas tienen un plazo de 1 año y medio, 2 años aproximadamente para intervenir a la familia. En el caso de no tener éxito en esta revinculación, las opciones son una susceptibilidad de adopción o algún cuidado permanente, algún familiar que esté dispuesto, ¿verdad?, y habilitado para poder cuidar a este pequeño. Entonces, ¿qué son las familias de acogida? Es una familia que cuida temporalmente a un pequeño mientras se soluciona su situación judicial. ¿Cuáles son las vulneraciones por las cuales los niños llegan a estos programas? Como decía antes, son vulneraciones graves en sus derechos, entre ellas el abuso sexual, la violación, negligencia grave, maltrato físico, psicológico, explotación sexual, son cosas muy fuertes. O sea, para que un niño sea removido de su familia de origen es porque hubo una vulneración grave. En algunos casos hubieron alternativas previas de poder sanar. A veces hay programas de reparación que se llaman, donde le dan un tiempo, ¿verdad?, a esta familia y la están interviniendo de manera como ambulatoria. Cuando ya no hay respuesta a eso, buena respuesta, es que ya el tribunal decide sacar al niño de su casa, y el del lado de sus padres en este caso. Eso es lo que es las familias de acogida y lo que son los programas de reparación en este caso, que son programas de gobierno. Claro, como yo te comentaba antes, María José, y nosotros habíamos compartido también entendiendo la adopción. Y esto de familia de acogida es muy diferente porque tú me estás diciendo de que las familias de acogida son quienes se encargan o en breves palabras de cuidar o de proteger o de darle cariño o estimulación al niño, como lo decía anteriormente, puede ser lactante, niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados sus derechos o ellos mismos también como personas, mientras se resuelve el caso con aquellos padres biológicos. Luego ya cuando está resuelto el caso con esos padres biológicos, ya el niño sale de nuestro lado, ¿cierto? Sí, o sea, de hecho la preparación para evaluarte, tienes que, dentro de esas cualidades que tienes que tener como familia, es poder tener la capacidad de dejar ir. Que creo que en mi experiencia, porque hoy se lo comentaba a Carlos cuando le entregaba toda esta información, nosotros ya estamos viviendo el duelo. Nosotros ya, el niño que teníamos a nuestro cargo, a nuestro cuidado, él ya regresó con su familia. Si bien en este caso no pudieron sus padres recuperar sus cuidados, pero una tía paterna, ella dijo, no, yo me la juego, y fue hermoso igual dentro de todo porque él quedó en familia, quedó con su hermano biológico viviendo. Entonces para nosotros eso fue respuesta de Dios y una bendición, porque no todos los casos terminan de esa manera. Al ser adoptados, claro, es una bendición, pero este niño tuvo una pérdida, tuvo un duelo también. O sea, perdí a mi familia, que a lo mejor sí fue la que te vulneró, pero es tu familia y es lo que conoces de familia y es lo que amas. Entonces sí, allá llevamos casi 2 meses desde que el pequeño se fue.
Entonces fuimos parte de todo el proceso de revinculación con su familia. También es bueno tocar esto, que aparte de cuidar a los pequeños, también nosotros somos parte de ese proceso. O sea, acompañamos a los niños a su vinculación con su familia, a terapia. Entonces somos parte de ese proceso también que debemos acompañar. O sea, nos comprometemos también a cuidarlo, pero también a que si el programa nos dice necesitamos que traigan al niño acá para hacer esta intervención, tenemos que llevarlos también. Amén. Y como te decía antes, María José, lactantes, niños, niñas, adolescentes, todos ellos entran entonces en este programa independientemente de la edad que tengan. Todos. O sea, hoy la prioridad del gobierno es que ningún niño de 0 a 3 años pase siquiera un día por una institución. La idea es poder tener tantas familias de acogida que si se retiró un niño o se abandonó un niño en el hospital, porque cada caso es distinto. O sea, hay veces en las cuales yo me vinculo con un niño de una institución que ya está institucionalizado, que lleva tiempo, y hay veces en las cuales a mí me llega un niño de sorpresa a la casa, porque fue retirado en el momento por una vulneración que estaba ejecutando en el momento. Hay niños que son abandonados, bebés en los hospitales. Entonces, cada vinculación con la familia de acogida es distinta. Pero sí, o sea, de 0 a 18 años es que son esta etapa, pero la prioridad hoy se le está dando a los pequeños de 0 a 3 años, que es la primera infancia, que ellos no deberían por ninguno de los casos pasar por una institución. Pero siguen haciendo falta muchas familias para poder abarcar todos los rangos etarios, porque todos los niños necesitan estar en familia. Hay niños que llevan desde los 2 años institucionalizados y que nunca pudieron optar a una familia de acogida, nunca hubo una familia adoptiva porque fui creciendo y ya nadie me quiere adoptar. Y el destino de ese pequeño es crecer en una institución. Entonces es súper doloroso y difícil para los más grandes también. Sí, bueno, yo estoy también conociendo de esto. Yo también hay que hace mucho tiempo atrás tuve a una hermana también que era en familias de acogida y también estuvieron tratando el tema. Pero como que por ahí a uno se le va olvidando y va perdiendo ya la percepción de todo esto. Por eso es bueno también que poder contar contigo, que tienes tú la misma experiencia, que has pasado por esto y que conoces cómo es el trato de poder tener a alguien ahí en la casa y poder manipular sus ámbitos que él a lo mejor no conocía o no sabía que realmente en una familia se entregaba cariño, se entregaba amor y que no era solamente lo que él vivió con su familia biológica. María José, yo te quiero preguntar a ti, tú que has pasado por esto, que has vivido esta experiencia, ¿cuáles fueron tus motivaciones con tu esposo como familia para acoger a este niño? Bueno, con mi esposo siempre conversábamos, estas conversaciones profundas que tenemos, de decir, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son el llamado de Dios también, la asignación que Dios tenía para nosotros como familia? Y siempre ambos coincidíamos en que era trabajar con la niñez vulnerada. En nuestro corazón siempre hemos tenido sueños de poder trabajar con adolescentes. Eso eran como sueños o deseos o motivaciones súper vagas de no tener información. Claro. Entonces, esas eran nuestras conversaciones, como no, algún día vamos a poder ayudar a los jóvenes que están institucionalizados, ayudarlos a la vida independiente, dándole herramientas, como que ese era nuestro deseo. Hasta que un día escuché un testimonio de unos pastores de Santiago, que son la familia Bunster. Ellos habían acogido hasta ese momento 2 niños. Entonces ellos muy intencionales compartían la experiencia a través de sus redes y yo vi este testimonio, un live que hicieron y fue como mi corazón se encendió y dije, no, tengo que hacer esto. O sea, está esta posibilidad, lo voy a hacer. Conversamos con mi esposo. Bueno, paréntesis, ellos como iglesia en la actualidad llevan 22 acogimientos en su congregación. O sea, como iglesia, ellos se levantaron y dijeron sí, y empezaron los pastores y después comenzaron los hermanos y hoy tienen una cultura de acogimiento preciosa en su iglesia que para mí siempre digo es un ejemplo a seguir. Bueno,
vi ese testimonio, conversé con mi esposo y claro, a sueños como vagos, a decir, oye, podemos hacer esto, fue como, de verdad, ya conversamos con nuestra hija mayor en ese momento, mi hija, sí, sí, hagámoslo. Y fue así, o sea, dijimos ya, sí, sí podemos, sí, ok, ¿están todos de acuerdo? Démosle. Oramos al Señor y nos encontramos con esta fundación en la cual hoy somos voluntarios, que es Movimiento Acogida. Y nos tomamos una charla, qué sé yo, y nos informaron, también nos llevaron a través de la palabra, entonces fue entender mucho más ampliamente lo que significaba y a lo que íbamos a hacer como expuestos. Así que nos dijimos sí y ¿qué era lo otro? Era que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, defendemos la vida del que está por nacer, ¿cierto? Todos estamos a favor de la vida, pero hay muchos que ya nacieron y que fueron vulnerados y que nos necesitamos que los defendamos y por ello decíamos no estamos haciendo nada. Entonces, como un poco entre mi esposo y yo decíamos como incoherente este mensaje que damos de levantar, ¿verdad?, la bandera al favor de la vida, pero ya, ok, una mamá que decidió, ya, ok, lo tengo, ya lo voy a tener, pero no tengo las herramientas, no tengo las habilidades parentales, no tengo una red de apoyo, no tengo al Señor. Entonces, por ende, toda esta situación hace que estas familias, ¿verdad?, queden vulnerables y abusen muchas veces de sus hijos. Y ahí es donde debe estar la iglesia, para poder decir, ok, yo te defiendo desde que estás por nacer, pero también ahora y de manera práctica. Entonces, esas fueron como las motivaciones que nos llevaron, ¿verdad?, a tomar esta decisión. El pequeño que ustedes acogieron, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tiene? Cuando llegó a la casa tenía 2 años, 10 meses. Ah, y chiquito. cuando se fue tenía 4 años y algo, o sea, se fue hace poquito. Estuvo casi 1 año, 11 meses con nosotros. Harto tiempo estuvo, bueno, de más se encariñaron con él y todo ello. Eso es lo que pasa después, uno se encariña tanto con las personas, y sobre todo con estos pequeños que realmente necesitan ese amor, el cariño, la atención, el poder abrazarlos. Se sienten yo creo que ellos se sienten tan bien que también les debe costar un poquito separarse de esta familia que los acogió, que los recibió, que los atendió. Y también en él a lo mejor hay un poquito de tristeza cuando se va, a lo mejor no se quieren desapegar tampoco de su familia que los tuvo. Bueno, ¿tú qué me podrías decir, María José? ¿Qué cambios fueron evidentes en la vida de este pequeño que llegó a tu casa? Bueno, cuando él llegó, para ponernos siempre como familia de acogida debemos ponernos en el lugar del niño. Es por eso que a veces como nos ponemos siempre en nuestro lugar y pensamos en lo que nos va a pasar a nosotros, en lo que yo voy a sentir, es que perdemos de vista que ellos son la prioridad, que ellos son los que lo pasaron mal y por eso llegaron hasta tu casa. Asumimos que deben estar automáticamente agradecidos y no es así, o sea, ellos perdieron algo, no entienden. A veces los profesionales no saben explicarle y asumen que el niño no entiende y los niños entienden todo. Entonces llegó y no entendía nada, o sea, ni siquiera hablaba. Y él hablaba, o sea, y nosotros así como, hola, te amamos, estábamos esperando, si quieres llorar, este es un lugar seguro, no te vamos a hacer daño. Ese era como nuestro lenguaje hacia él. Pero él no nos conocía. ¿Quiénes son estas personas? Las preguntas que deben haber pasado por su cabeza. Entonces, costó harto que hablara e incluso que llorara. Y fue algo a lo cual yo lo instaba, porque como nos preparamos, nosotros sabíamos que llorar es natural, es esperable, que él se desregulara. Entonces era como siempre instarlo a decir, puedes hacerlo, acá te vamos a escuchar, te vamos a entender. Entonces, bueno, a causa de la vulneración también traían muchos traumas y ¿cómo decirlo? Como... se me fue la palabra. Comportamientos que eran a causa del trauma. Entonces, poder leer eso era a veces difícil, pero bueno, como nos informamos y todo, nos poníamos en su lugar. Súper temeroso. A medida que nos fue conociendo,
fue conociendo una familia que lo amaba, que lo cuidaba. Él se fue hablando súper claro de las emociones, o sea, él decía, estoy enojado, estoy triste, esto me pasa, estoy confundido, un niño de 3 años y algo. Entonces, para nosotros eso fue una bendición. Se fue lleno de amor y de experiencias en familia que sé que marcaron su vida. Y una de las cosas que con mi esposo decimos aquí es todo lo que está bien y lo que ganamos, que él decía, mi Dios está conmigo. Entonces, una de las cosas en las cuales más lo afirmamos fue que Dios estaba con él, que él era su papá y que él iba a estar cuidando de él, porque claro, como decías anteriormente, nos cuesta el desvincularnos, porque sí nos vinculamos y eso está bien. A veces decimos, uy, te encariñaste, obvio, porque si no, no se cumple el propósito. Claro. Era la idea poder encariñarme, amarlo Claro. y transitar por este duelo. Entonces para él también lo fue, pero siempre fuimos muy honestos con él y siempre llevándolo a esa esperanza eterna de Dios está contigo, Él cuidó de ti, por eso te trajo a esta casa. Entonces los cambios desde el día 1 hasta cómo se fue, nosotros llorábamos viendo las fotos de su carita incluso, cómo llegó y cómo se fue, afirmado en quién él era y en quién era su padre. Entonces esos fueron como los cambios mayores de su vida. Qué hermoso. Después que él llegó ahí tan tímidamente, se fue sacando su personalidad y a la vez también con un fundamento sólido que es en la palabra, reconocer él y saber de que aparte de sus padres biológicos también tiene un padre celestial, un padre que nunca lo va a dejar y que siempre va a estar de su lado, como decías tú. Me hacías recordar, María José, de esto, de poder cuidar a un niño, de poder enseñarle también lo que es la palabra del Señor. Después, más adelante, una gratificación tan linda y hermosa cuando tú te encuentras, porque yo igual fui nacida y criada en el Evangelio. También desde muy jovencita comencé a dar clases de párvulo, principiantes, adolescentes, tuve los jóvenes. Entonces, encontrarte después con estos pequeños, ya cuando son grandes, ya adultos, y me ha tocado a mí que me he encontrado con ellos y algunos de ellos los he reconocido y otros me dicen, ¿se acuerda que usted me dio clases? Sí, se lleva a la iglesia y usted era mi maestra. Entonces, como que tú dices, wow, ¿en qué momento pasó todo el tiempo? Y son aprendizajes que quedan en ellos y no se olvidan. No se olvidan, es una tremenda labor la que tienen aquellas familias de acogida, de poder darle también esta calidez de amor a cada uno de estos niños. Qué importante, María José, es que podamos aprender de esto, lo que son las familias de acogida y poder animarnos también y animar a los hermanos a que ellos puedan también hacerlo. Muchas veces nosotros decimos, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Los jóvenes están tan malos, ¿qué podemos hacer? Bueno, siempre yo lo he dicho, nosotros los cristianos tenemos justamente el antídoto y no lo usamos, no lo inyectamos, no lo trabajamos. Y esta es una buena medida de poder cambiar un poquito el proceso de aquellos niños que vienen así con estas vulneraciones de chicos y que ellos puedan conocer también al Señor a través de ellos. María José, tú y tu esposo, tu familia, ¿qué han aprendido del Evangelio a través de este proceso que han tenido con este niño, de ser familias de acogida? Ha sido tremendo. Yo siempre digo que hemos aprendido más del Evangelio en este tiempo que en toda nuestra vida a través de este proceso. Primero porque reconocer que yo fui ese niño vulnerado, que no tenía esperanza, ¿verdad? Y quiero leerte esto en Efesios que dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él me hizo parte de su familia. No importando los costos que esto iba a tener, la vida de su hijo completo, y también mi vida misma, o sea, reconocer que voy a ser mi hija, esta persona, que va a cometer errores, que viene dañada, ¿verdad? Viene con un pasado, lo que le iba a costar a él. Entonces, cuando me veo en él, cuando me veo en este pequeño, y digo, yo también fui este pequeño,
Y Él me hizo parte de su familia, Él me adoptó, me amó, que me trasladó, o sea, él lo hizo todo. Cuando entendemos eso es que nosotros decimos, esto es lo que yo tengo para dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, la respuesta del amor siempre es dar. Él nos dio a su Hijo, nosotros nos damos por otro para que tengan esa vida, ese propósito. Entonces, eso aprendimos a descansar, esto fue tremendo, una enseñanza que hasta el día de hoy nos tenemos que predicar con mi esposo, aprender a descansar en la soberanía de Dios, porque la familia de acogida por la misma dinámica que vivimos con los niños, pasamos mucha incertidumbre, porque las audiencias son cada tanto tiempo, entonces un juez decide una cosa, ¿verdad? Los programas cambian, los profesionales, aparece la familia, después se va, aparece un familiar, se puede ir en adopción, entonces tú estás ahí sin saber nada. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Nos preguntaban y nosotros no lo sabemos. Realmente era una invitación constante de parte de Dios a descansar en mí, a saber que Él estaba reinando sobre toda situación y que nosotros no éramos los salvadores de Él, sino que Él es el único salvador. Entonces, aprender todas estas cosas para nosotros transformó nuestra vida. También que el amor debía ser incondicional, porque habían días difíciles, sí, los hay. Entonces, en esos días difíciles, cuando a veces cuesta amar, Dios nos recordaba, ¿verdad?, el amor incondicional que Él tenía por nosotros y que tiene por nosotros. Cuando nos portamos bien, incluso como adultos, y cuando nos portamos mal. Cuando pecamos y cuando lo adoramos. Entonces, Él no cambia. Entonces, todo esto lo aprendimos en la práctica, en amar a una persona cuando, ¿verdad?, no está siendo fácil de amar. En todo eso, de verdad que Dios transformó nuestra manera de ver el Evangelio y de conocer a Dios como un papá, como un padre fiel, bueno. Eso. Así es. Así es. El Señor es tan bueno con nosotros y el Señor también conoce y conocía todos los problemas y todos los problemas también que nosotros le íbamos a llevar a Él y a traer. Eso es evidente. Y muchas veces por nuestra cabecita también pasa esto, que dice, es que si hago esto a lo mejor me va a traer muchos problemas y mejor me evito, porque eso es lo que nosotros muchas veces queremos hacer, evitarnos los problemas y lo dejamos así, claro, y huir, como dices tú, y no afrontar esto, pero que es importante poder afrontarlos porque el Señor en su palabra igualmente nos habla que descansemos en Él. Todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todo lo que a mí me afecta, el Señor dice, tráelo, descansa en mí. Muchas veces nosotros no hacemos eso, no descansamos en Él. Queremos atribuirlo a nosotros mismos y eso está mal. Por eso el Señor nos ha dicho que menguemos para que la excelencia del Señor pueda crecer y pueda hacernos partícipes a nosotros también. Qué hermoso cuando tú me explicabas y me decías, bueno, lo dejamos todo en el Señor y el Señor el que iba ahí haciendo todo este proceso y involucrándonos de esa manera, que el Señor sea el que pueda, a cada familia también que está escuchando ahora, involucrándolas intencionalmente en esto de poder ser familias de acogida. Sí. María José, ¿por qué familia de acogida y no residencia de menores? Especificar los daños que deja muchas veces la institucionalización temprana en los niños. ¿Tú me puedes explicar esto, María José? Cuando nosotros con mi esposo decidimos acoger, también nos empezamos a capacitar e informar. Y uno de los cursos que tomé fue que dio América por la Infancia, que se llama la institucionalización temprana, los efectos y recuperación. Y cuando me pongo a estudiar y empiezo a ver estudios de gente que lleva años estudiando todo esto, valga la redundancia, de verdad que mis lágrimas caían porque hay un deterioro en el desarrollo. Los niños normalmente, tú vas a un hogar y hay niños que tienen 10, 12 años y parecen de 8 años en estatura, en comportamiento. En el colegio no les va bien porque también cognitivamente no tienen todo esto desarrollado. O sea, dejan de crecer incluso en estatura. Dicen estudios que este es el remedio a la enfermedad que es la familia de origen. O sea,
El remedio, que es la institucionalización, termina siendo peor que la enfermedad misma, que es la familia de origen. ¿Por qué? No porque sea malo. Hay gente que hoy el sistema de protección ha tenido muchos cambios. Hoy ya no son residencias tan grandes como antes, que habían 50 niños donde metían de todas las edades. Hoy son residencias más familiares. Pero aún así hay 15 niños a cargo de 3 personas y no da. O sea, no, es imposible que ese cuidado alternativo, que debe ser transitorio y ojalá lo menos tiempo posible, y a veces los niños terminan su vida completa ahí, no tiene la capacidad del cuidado uno a uno que le puede otorgar una familia. O sea, no te da. Entonces, los daños que deja la institucionalización son muy grandes en la vida de un pequeño. Las guaguitas dejan de llorar porque como no se les puede atender como prioridad, porque hay otras necesidades en ese momento. Tú vas a un hogar y tú ves a una guaguita y parece una planta porque no se mueve, porque no llora. Entonces, cuando la respuesta al llanto es porque yo lloré y tengo una necesidad, ya sea hambre, frío, brazo, amor, no me pudieron dar eso por la dinámica misma de la institución. No estamos juzgando el trabajo que hacen ellos, pero no se puede reemplazar esto por la vida en familia. O sea, nada reemplaza la vida en familia. Esto es restituir los derechos. El vivir en familia es un derecho para el niño y la palabra dice que él hace habitar en familia a los desamparados. O sea, esto es lo legal y esto es el mandato bíblico de parte de Dios, de que aquí debe habitar en familia. Entonces, son tremendamente los daños que dejan en estos pequeños. Y con mi esposo siempre decíamos, le damos tanta gracia a Dios porque veíamos cómo él se desarrollaba, cómo era libre, cómo se sentía hijo, cómo podía y tenía su postre favorito y podíamos ir a sus actos, a ayudarlo, a sus maquetas y estar presente ahí en cosas tan cotidianas pero para él eran tan importantes. Sus bailes en el jardín, ahí estaba yo bailando. Entonces, tantas cosas en las cuales en una institución no pueden vivir. O sea, si tu color favorito es el rojo y ese día te tocó una polera amarilla, te tenés que poner la amarilla porque es la que hay. Si te gusta el arroz, pero ese día hay fideos, te tenés que comer los fideos porque es lo que hay. Entonces, conocer, hacer a tal profundidad un pequeño que él pueda decir, esto es mi casa, esta es mi familia, aquí hay lo que yo quiero, aquí yo me siento bien, cuidado, valorado. Entonces, no, institución no, y el gobierno, por eso es que está, sus medidas las está, ¿verdad?, replicando para que puedan nuestros pequeños pasar por institución y tener más familias. Por eso hay tanta difusión hoy día, hay campañas para levantar estas familias. Amén. Es muy importante lo que nos acabas de contar acerca de esta institucionalización temprana en los niños, de que no es justamente porque la pasen mal ahí, sino que hay muchas más también, ¿cómo es que te digo? Hay muchas más, se me fue también la palabra, pero estas instituciones yo sé que carecen muchas veces de personal. Eso, de personal para poder cumplir cada labor. Entonces, cada niño nosotros sabemos que tiene sus diferentes personalidades, sus diferentes gustos, sus diferentes también episodios. No podemos estar a la misma vez en cada uno de ellos. Es lo mismo que pasa en un hospital, cuando tienen muchos enfermos, hay que ir priorizando cuál es el que está más malito y ahí, y el otro tiene que esperarse, ¿me entiendes? Entonces, es una cosa así para poder explicarles ahí a los hermanos. Pero qué importante es cuando nosotros como familia podemos hacernos cargo de uno de ellos y poder darle una mejor calidad de vida, una mejor calidad también en su sueño, porque yo sé de que a lo mejor ni aún en estos lugares ellos pueden dormir bien. Qué importante que podamos involucrarnos en esto y poder conocer más a fondo acerca de lo que son estos niños que están ahí en proceso de poder tener una familia que los pueda acoger por un tiempo, si no es para siempre, es solamente por un tiempo. María José, ¿por qué la iglesia debería involucrarse en la adopción y este acogimiento también de familias de acogida?
Bueno, primero porque debemos defender la vida, ser coherentes con nuestro mensaje. Y segundo porque es un mandato bíblico. O sea, vemos a través de las escrituras cómo una y otra vez Dios nos manda, ¿verdad?, hacernos cargo. Y en Santiago 1:27 dice que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Yo buscaba como el sinónimo, incluso en otras versiones, lo que es ocuparse, y decía atender, visitar, ayudar. Y creo que ese ocuparse no es solamente levantar una bandera, es ocuparte, es hacerte cargo, es llevarlos a tu casa, es abrir las puertas de tu casa. A veces decimos, sí, tenemos amor, Dios está, Cristo está en nosotros, Él impartió su espíritu que está y habita, Él es el que hace la obra. Yo siempre digo esto, cuando miramos atrás con mi esposo y decimos, ¿cómo lo hicimos? No lo hicimos nosotros, lo hizo Él. Entonces, cuando entendemos que si Él está en mí, Él puede hacer esta obra. Él me capacita en sabiduría, en amor, en paciencia, para poder, en compasión, para poder, porque eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay en nosotros, entonces debería ser esta la respuesta. Había una campaña hace poco que hizo un hogar de niños, decía, si una iglesia tomara a un niño nomás, uno solo, con la cantidad de iglesias que hay, denominaciones, no habría niños institucionalizados. O sea, acabaríamos con la problemática de la institucionalización. Qué hermoso sería eso. Y no sería tan pesado porque siempre decimos en la fundación, si una familia que acoge es acogida por su congregación, o sea, todos nos hacemos parte, todos apoyamos a esta familia, la sostenemos en oración, apoyamos con nuestras profesiones, con nuestros recursos, con el estar, con ayudar a llevar esa carga. Se hace más liviano y podemos decir, ya, se fue uno, que venga el otro, porque eso es lo otro. Tenemos niños institucionalizados, van saliendo en familia de acogida, pero siguen entrando, porque hay mucha vulneración en la familia. Entonces acá el otro día en Temuco nos decían, sí, hay 30 niños en acogimiento, qué hermoso, pero entraron 40 a reemplazar a esos 30. Entonces necesitamos muchas familias y si la iglesia dijera sí, lo vamos a hacer, nos disponemos porque tenemos a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, que es el que nos fortalece, lo podemos hacer. Tenemos amor, tenemos paciencia, tenemos gozo, tenemos paz. Entonces, por eso es que la iglesia, hacernos cargo, no de manera superficial, sino con actos concretos que le den gloria a Dios. Amén. Así es, tener este espíritu igualmente de no solamente poder ser familias recogidas, sino que también tener esta hospitalidad. Muchos dicen, yo soy muy hospedador, recibo aquí gente y todo ello. Bueno, y me recuerdo del pasaje de Mateo, donde dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me invitaste a entrar, necesitaba ropa y me vestías, estaba enfermo y me cuidabas, estaba en la cárcel y venías a visitarme. Bueno, esta es la hospitalidad que el Señor también quiere para que nosotros podamos también tratarla con los demás y poder aceptarla también en nuestro corazón, no solamente poder ver y decir, sí, claro, está bien, pero también poder tratar de hacerlo. ¿Cuáles son los mayores temores en los hermanos en la fe para decidir acoger? ¿Cuáles son los temores que a lo mejor tú tuviste temores, María José, o no? O Claro siempre que sí. tuviste a ver si nos puedes compartir acerca de ello un poquito. O sea, siempre estuvo la convicción clara de hacerlo, pero siempre hubieron temores, que conversábamos en familia, que le entregábamos al Señor. Y son los comunes, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Voy a poder? A lo mejor, ¿cómo va a ser el grado de daño que trae este pequeño? Siempre mirándonos, insisto, nuestras capacidades, como lo que humanamente podemos alcanzar o tener para poder ayudar. Sufrir era un temor, pero con el tiempo y hoy, y es el temor mayor, o sea, mucha gente, muchos hermanos nos dicen, no, de verdad, qué hermoso lo que hacen, pero yo no podría, siempre es esta la respuesta, y es sí se puede, no porque tú tengas las habilidades, sino porque Dios está en ti. Entonces, y tenemos un mal concepto del sufrimiento también, o sea, en Primera de Pedro dice,
Es preferible sufrir por hacer el bien si es la voluntad de Dios que sufrir por hacer el mal. Entonces, si me toca sufrir, con mi familia decíamos, ok, si nos toca sufrir, vamos a sufrir todo, pero hicimos la voluntad de Dios, hicimos lo que Él nos pidió. Entonces terminamos, sí, con mucha tristeza natural en nuestro corazón. Lloramos juntos, pero también tuvimos el consuelo, que yo siempre le digo acá a los equipos de FAE, que son los profesionales, yo le digo, no sé cómo lo hace la gente que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, que no tiene esperanza, que no tiene consuelo. Hay gente que no lo vuelve a hacer o que quedó en una depresión, pero nosotros sí tenemos ese consuelo. O sea, sufrimos, pero tenemos el consuelo de parte de Dios. Entonces, esos son los temores mayores, y obviando que Dios es el que nos va a consolar, obviando que hay una ganancia en el sufrimiento. Yo siempre lo digo, donde sacamos las mejores lecciones de nuestra vida, donde más somos probados y aprobados, es a través del sufrimiento, donde más aprendemos. Entonces, creo que esos son los temores que tuvimos y tienen los hermanos, y esto los resta, ¿verdad?, de poder no tomar esta decisión, de no saber cómo lidiar con el trauma. Y ahí es donde yo les digo, pero hay que, mira, estos recursos, hay que estudiar, no sé qué, para poder, claro, lo práctico, pero también saber que lo tenemos a Él. Amén. A lo mejor hay más de alguien interesado en esto, María José. ¿Cómo puede hacerlo a lo mejor para poder ser familia de acogida? ¿Dónde puede recibir información? Ya. Bueno, nosotros somos parte de la Fundación Movimiento Acogida, que, como decía antes, es una fundación cristiana sin fines de lucro, que lleva años trabajando, ¿verdad?, en difusión y captación de familias, ¿verdad?, para generar dentro de la iglesia una cultura de acogimiento, informando, capacitando, ¿verdad?, a los hermanos, informando en lo que es el acogimiento. La página web es www.movac.cl y el Instagram es Fundación Movac. Entonces usted entra ahí, hay harta información, hay testimonios, puede escribir, tengo dudas, ¿verdad?, quiero información. Y los días miércoles nosotros impartimos 2 reuniones informativas en 2 horarios, porque sabemos que no todos pueden, ¿verdad?, en la mañana o en la tarde. Entonces hay una reunión informativa para las familias, para tener más detalle, porque esto es súper amplio. O sea, lo que pudimos alcanzar a hablar hoy es así, de todo lo que significa. Claro. Los días miércoles a las 11:30 y a las 20:30 horas hay 2 reuniones, ¿verdad?, para la gente que esté interesada, aquellos que tienen el deseo. Yo creo, siempre he escuchado hermanos que dicen, no, me gustaría adoptar, pero más adelante, y lo decimos de manera tan superficial, como sin entender primero la problemática que hay, cómo funciona el sistema de protección en Chile, cuántos niños están susceptibles a adopción, cómo es el proceso. Pero hay otras opciones. Hay una opción, ¿verdad?, práctica, en la cual podemos hacerlo por muchos niños. Y esta es una respuesta. A otros dicen, yo no puedo, estoy enfermo, o no tengo espacio, lo que sea. No, hay una razón por la que no pueden, pero pueden ser voluntarios en la fundación. Ahora se lanzó una campaña de socios. Entonces, se puede hacer algo de una u otra forma, poner recursos a tus profesiones a disposición para poder apoyar a las familias, a la fundación. Entonces, se puede. Esas son las 2 opciones, que es la página web, www.movac.cl, y el Instagram, que es Fundación Movac. Ahí está. Y las reuniones son por Instagram. Las reuniones son por Zoom. Sí, usted escribe y dice, quiero información, necesito participar en una reunión, y ahí nosotros les damos los horarios, qué sé yo, y ahí en lo que más le conviene, o sea, en el horario que más le convenga a la persona, se conecta, ¿verdad?, previo a agendarse, obviamente, antes. Así. Por Instagram, entonces, Fundación Movac, sí, con T final. Movac, M-O-V-A-C, Movac. Ah, ya, C-A-C. Sí. Movac, ya, ahí lo tengo entonces claro. Bueno, si algún hermano quiere más información o no alcanzó a anotar, ahí lo va a pedir a través de las redes sociales y se lo van a estar compartiendo. O ahí en el WhatsApp también de la radio, y también se lo pueden compartir. Bueno, María José, me quedó más claro acerca de lo que es la familia acogida. Damos gracias al Señor también por
por tu vida, por estar aquí con nosotros, por darnos a conocer esta fundación también MOVAC, la cual sé que ha sido un movimiento que ha sido creado por el Señor y que ha motivado también, yo creo que a muchas familias, muchas vidas, a ser estas familias que puedan acoger a estos niños que también lo hemos aclarado muchas veces, que son vulnerados sus derechos, vulnerados ellos mismos como personas y que necesitan realmente poner esa confianza en Dios, más que en el hombre, poner la confianza en el Señor. Así que te doy gracias, María José, por compartir con nosotros en este día. Agradecemos ese tiempo también entregado de poder dar justamente un mensaje a todos los hermanos, a todos los amigos también que nos escuchan. Y queremos también, junto a María José, invitar a todos nuestros auditores a poder informarse acerca de esto y a ser parte también de esta obra maravillosa que es Ser Familias de Acogida. Gracias le damos a todos quienes estuvieron aquí compartiendo con nosotros y te doy el espacio ahí, María José, para que puedas también despedirte tú. Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Los invito a poder orar, a disponer su corazón a esta obra que nace en el corazón de Dios. La palabra dice que Él dispuso estas obras justas de antemano para que anduviéramos en ellas. Si los que están escuchando dijeron sí, es porque están respondiendo a algo que Dios ya había escrito en la eternidad. Así que nada, los bendigo y le doy gracias a Dios por esta instancia y que sean, ojalá se abran mucho más estas plataformas para poder informar al pueblo de Dios de esto tan relevante, importante y vital. Eso. Gracias. Amén. Gracias, María José. Un abrazo para ti. Saludos y cariños también a tu esposo y a tus hijas. Sean muy bendecidas y damos gracias al Señor ahí por lo que el Señor ha puesto en tu corazón y sigan ahí firmes en este camino que el Señor les ha trazado. Un abrazo fraterno para ustedes. Bueno, les esperamos a todos los auditores ahí como cada día a cada uno de los programas y para el próximo programa también para seguir conversando temas importantes para la familia cristiana y junto a María José le mandamos un fuerte abrazo, que tengan un día muy bendecido. Nos despedimos, esto fue Educando Bien. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.